aparecer en el gran ítem que es ahora comprensión de lectura. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, como lo sabemos y les acabo de comentar, es importante conocer las funciones lógicas de los conectores para poder entender e interpretar las relaciones que se establecen en el texto, ¿sí? Y eso nos va a permitir tener una mejor comprensión. La idea de este taller es que ustedes hayan podido trabajar en el taller anterior también estas herramientas. En el caso de que no, tampoco es que sea tan problemático, porque finalmente nos vamos a dedicar a revisar en contexto los conectores que nos van a ayudar a sacar la información que nos están pidiendo. Entonces, para esto nosotros tenemos una estrategia de resolución. Primero, obviamente, leer comprensivamente el texto. Luego tenemos que identificar la pregunta, el elemento textual, conector, frase, oración, por el que nos están preguntando. Y luego ubicar ese elemento textual en el texto, ¿ya? Lo vamos a ir haciendo junto al principio igual, así que ahí, en caso de cualquier cosa, nos ayudamos. Y luego, para poder responder esta pregunta, tenemos que determinar la relación que se establece entre dicho elemento y el conector o la idea a la cual se asocia en el texto, ¿ya? Es decir, nosotros tenemos que dotar de sentido lo que están diciéndonos en el texto, para finalmente evaluar las alternativas según el trabajo de interpretación que hicimos previamente, ¿ya? Nosotros tenemos un material para este taller, no sé si lo tienen a mano, si no, no es tan problemático tampoco, porque vamos a poder ir revisándolo acá, en la medida de que vayamos avanzando las diapositivas. Miren, les explico cómo funciona esto. Yo voy a ayudarlos con los primeros textos, vamos a ir revisándolos en conjunto y luego de eso vamos a activar las votaciones para que ustedes me vayan diciendo las alternativas que creen que es correcta y trabajamos a partir de eso. ¿Ya? La idea es como hacer un trabajo más guiado en un principio y luego de eso ir haciéndolo de manera más independiente. En el caso de que tengan algún problema, alguna duda, me pueden escribir por el chat o pueden levantar la mano y yo les doy la palabra, ¿ya? Para que estemos organizados. Entonces, nos aparece aquí nuestro primer ejercicio, que dice así: el español actual es en esencia el resultado de la evolución histórica del latín en una parte de la península ibérica, por lo que la gran mayoría de sus rasgos característicos proceden de la lengua que trajeron los romanos. ¿Ya? Entonces tenemos acá español actual, resultado de la evolución histórica del latín en una parte de la península ibérica. Pero a lo largo del tiempo y con la expansión habida, se ha ido incorporando además elementos de origen distinto, que, aunque tienen un carácter minoritario, no dejan de ser significativos. El Imperio Romano llegó a tener una vasta extensión territorial y el latín acompañó a la administración y a las legiones romanas en su expansión, por lo que en un periodo de tiempo relativamente breve, esta lengua, hablada inicialmente solo en el Latium, pequeña región de la zona central de la península italiana, se impuso sobre casi todas las demás a lo largo y ancho de los dominios del imperio. ¿Ya? Entonces tenemos acá, como nos están hablando de cómo el español actual, a partir del latín, y también otras lenguas de origen distinto, se fue transformando en lo que nosotros conocemos hoy en día. Entonces, lo que nos preguntan aquí es por la función del conector pero, ¿cierto? Voy a borrar esto. Y lo que podemos hacer nosotros, según esta pregunta, es primero identificar el conector, ¿cierto? Ahí está el pero por el que me están preguntando. ¿Y qué función cumple ese pero
dentro del texto. Entonces, nos dicen que el español es en esencia el resultado de la evolución histórica del latín, pero a lo largo del tiempo y con la expansión que hubo, se han ido incorporando además elementos de origen distinto, ¿ya? No olvidar que el pero es un adversativo, ¿cierto? O sea, aquí lo que está haciendo es dar cuenta de algo que ocurrió. No obstante, también ocurre otra cosa que hay que tener visualizada. Entonces, mis alternativas son este pero. Corroborar la importancia de la lengua latina en una parte de la península ibérica no tiene sentido, ¿cierto? No estamos corroborando nada. B. Restringir la exclusividad de los elementos de origen latino en el español actual. Ahí tiene algo de razón, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa con las otras. Plantear una diferencia entre el latín de los romanos y el español del presente, tampoco. Aquí no estamos estableciendo ningún tipo de comparación, ¿cierto? Estamos poniendo solamente el latín por un lado y también las otras lenguas por el otro. De enfatizar la influencia del latín en la configuración de la lengua española, no se está haciendo énfasis, de hecho lo contrario, ¿cierto? Estamos dando espacio a estos otros idiomas que nos estamos refiriendo. Ejemplificar los cambios que ha experimentado el español durante su evolución. Tampoco, ¿cierto? Porque para ejemplificar tengo que referirme a un caso particular. Aquí nos están dando un caso distinto al latín. Entonces, finalmente la respuesta era la B, ¿cierto? El pero nos estaba restringiendo lo que se había dicho anteriormente. Con relación al español actual, el emisor afirma que sus componentes de origen no latino. Entonces, lo primero aquí tenemos que identificar qué es lo que se dice de los componentes de origen no latino, que está acá. A lo largo del tiempo y con la expansión habida, se han ido incorporando además elementos de origen distinto que, aunque tienen un carácter minoritario, no dejan de ser significativos, ¿cierto? Entonces nos están diciendo que hay palabras con un origen distinto, es minoritario, pero aún así importante. Entonces, vamos a nuestras alternativas. Con relación al español actual, el emisor afirma que sus componentes de origen no latino poseen un carácter minoritario que limita su relevancia a la hora de analizar su estructura. Eso sería un poco impreciso, ¿cierto? Porque, claro, posee el carácter minoritario, eso es real, pero en ningún momento nos dice que eso lo vuelve menos relevante. De hecho, nos dice lo contrario, sigue siendo significativo. Así que no nos parece. B. ¿Son una consecuencia de la interacción entre los romanos y los pueblos conquistados? Tampoco nos habla de eso, ¿cierto? Según lo que tenemos ahí destacado, claro, es efectivamente de un carácter minoritario y puede deberse a la expansión navida, de hecho, se trata de eso. Pero no se habla de esta interacción, no sabemos de qué manera se rescatan estas lenguas. C. Confirmar la preeminencia del latín en el desarrollo histórico del español. O sea, nuevamente, sabemos que el latín era importante porque hay una evolución histórica, lo que nos dice anteriormente. No obstante, aquí estamos dando énfasis no al latín, sino que a los otros componentes de origen no latino. Así que se descarta. ¿Contradicen la esencia latina del español surgido a partir de las invasiones romanas? Tampoco, ¿cierto? Estamos hablando solamente de que existen otras posibilidades. Son importantes a pesar de su escasa presencia en la lengua española. Y ahí está efectivamente la respuesta correcta. Aquí la última de este texto. De acuerdo con el texto, el latín se impuso en todos los dominios del Imperio Romano. ¿Por qué? Entonces, aquí nos dice, el Imperio Romano llegó a tener una vasta extensión territorial y el latín acompañó a la administración y a las legiones romanas en su expansión, ¿cierto? Aquí no, el i es un aditivo, ¿cierto? Nos va a ir añadiendo información infinita mientras lo estemos utilizando. Entonces, podemos decir que el latín era la lengua de las legiones que conquistaban los territorios.
efectivamente, aquí nos dice la última parte, a las legiones romanas en su expansión, ¿cierto? Acá. Entonces, nos sirve. Provenía de una pequeña región llamada Latium. Bueno, efectivamente, el latín provenía de una pequeña región llamada Latium. No obstante, no se habla de que haya provenido de esta región como un motivo de que se impusiera en todos los dominios. Así que no. Y 3, se utilizaba en los asuntos de administración del imperio. Nuevamente acá lo tenemos de manera bien textual, ¿cierto? Así que efectivamente las correctas serían la 1 y la 3, ¿sí? ¿Me van siguiendo? ¿Tienen alguna duda hasta el momento de lo que les he comentado? Sé que es temprano y puede ser un poco difícil hablarme, pero cualquier cosa, dígame, ya para ir deteniéndome o ir más lento. Todo claro, profe. Ya, genial. Entonces aquí yo borro esto y avanzo. Ya. Aquí tenemos un nuevo texto. Voy a leerlo para que lo revisemos. Somos capaces de crear nuevas neuronas, incluso adultos. Este hallazgo es relativamente nuevo, porque se pensaba que se nacía con un determinado banco de neuronas que iban menguando con el paso del tiempo, pero que no era posible renovar ni ampliar. Sin embargo, los últimos hallazgos en neurociencia desmontaron esta creencia. El cerebro es plástico, es posible crear conexiones diferentes, e incluso en algunas zonas, como es el hipocampo, se puede conseguir que nazcan nuevas neuronas, según explica el profesor Terry, apellido impronunciable, de The Salk Institute for Biological Studies, ¿ya? Entonces aquí nos están hablando de podemos crear nuevas neuronas, creímos durante mucho tiempo lo contrario, no obstante, se han descubierto motivos que nos permiten decir que esta creencia ya no es tan correcta. Y aquí nuestra pregunta va dirigida a la capacidad del hipocampo para producir nuevas neuronas es mencionada por el emisor como. Entonces, nuevamente aquí tenemos que ir al texto y vemos que en algunas zonas, como es el hipocampo, se puede conseguir que nazcan nuevas neuronas, ¿cierto? Y esto está relacionado con el hecho de que el cerebro es plástico. Es posible crear conexiones diferentes mediante el conector incluso. No sé si ustedes lo recuerdan, pero incluso es un conector que nos ayuda a intensificar. Nosotros tenemos una segunda oración, incluso nos está intensificando lo que decimos de la primera, ¿sí? Entonces acá, la primera alternativa dice que es una propiedad cerebral que confirma la creencia sobre el banco de neuronas. O sea, claro, es algo que ayuda a confirmarlo, pero no nos están diciendo como exactamente que el hipocampo cumpla esta función. Así que es un poco imprecisa. El motivo por el cual se crean nuevas conexiones cerebrales, tampoco. Aquí nos están dando un punto preciso respecto del cerebro, pero no necesariamente tenemos que pensar qué es lo que motiva todas las nuevas conexiones cerebrales, ¿cierto? Un hecho que acentúa la plasticidad que caracteriza el cerebro humano. Aquí tenemos una palabra clave, ¿cierto? La perdí, acá. Acentúa, ¿sí? Como incluso intensificador, acentúa, tiene sentido. Una característica exclusiva de ciertas zonas cerebrales en personas adultas, nuevamente, como esta exclusividad, como este motivo, resulta un poco problemático, así que se descarta. Una prueba que reformula los hallazgos sobre las propiedades del cerebro, esta podría quizás también generarnos un poco de problema,
No obstante, aquí se vuelve muy relevante el incluso, ¿ya? O sea, efectivamente, la capacidad del hipocampo para producir nuevas neuronas es una prueba que reformula los hallazgos, o sea, es una prueba sobre estos hallazgos, pero no necesariamente es lo que reformula los hallazgos, ¿ya? Lo que es relevante aquí es que el cerebro es plástico, y a eso está relacionado la capacidad del hipocampo. Entonces, la que sería correcta es la C, ¿sí? Porque el hipocampo se dice en función de destacar que el cerebro es plástico. Voy a borrar mis notas. Ya, y aquí voy a empezar a activar la votación para que lo vayamos haciendo en conjunto, ¿ya? Voy a leer nuevamente este párrafo. El hipocampo tiene forma de caballito de mar y es uno de los responsables de nuestra memoria y de nuestra capacidad espacial. Entonces, memoria, capacidad espacial, hipocampo. Las investigaciones sobre esta zona del cerebro comenzaron con ratas a las que se mostraban varias imágenes que tenían que aprender a diferenciar, ¿ya? Entonces, tenemos hipocampo, memoria, capacidad espacial e investigación con ratas a través de imágenes. Cuando los roedores lo lograban, se observó que en su hipocampo se habían generado nuevas neuronas. Pero si el animal dejaba de hacer el ejercicio, las neuronas jóvenes desaparecían. Si retomaba la actividad, volvían a aparecer. Es decir, la práctica repetida ayuda a que se generen nuevas neuronas en el hipocampo. ¿Ven? Aquí me están diciendo de qué manera nosotros podemos generar nuevas neuronas. En el caso de los humanos, si hubiera que decidir qué actividad nos permite realmente mantener joven el cerebro, apellido impronunciable, no lo duda. El deporte es el mejor tratamiento antiedad para la masa gris. Entonces, de acuerdo con la información del texto, el ejercicio de distinción entre una imagen y otra de los roedores es. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es deshacer mis rayados. Voy a mostrarles. Ay, espérame un segundito que me gana la tecnología a ratos. Aquí está el ejercicio de distinción entre una imagen y otra de los roedores en el texto. ¿Se dan cuenta? Y ahora les quiero pedir a ustedes que me digan cuál es la alternativa que les parezca correcta. Voy a esperar un minutito más.
Hoy nunca había hecho esto en las votaciones y me siento muy poderosa. Miren, la mayoría de ustedes seleccionó como correcta la alternativa D. ¿Ya? A ver. Ahí está. Efectivamente era la D. ¿Ya? Pero algunos también pusieron la A y la C. Entonces, la A decía es una consecuencia de las nuevas neuronas producidas en sus cerebros. Bueno, efectivamente, el ejercicio de distinción entre una imagen y otra de los roedores es una consecuencia. No obstante, no olvidar que aquí se nos remarcó el sí. El sí es un condicional, ¿ya? Entonces, esto puede generar un poco de problemas como de identificar la diferencia entre un condicional y una causa, ¿ya? El condicional, lo relevante que tiene es que si no ocurre esto, es imposible que ocurra lo otro, ¿ya? Entonces aquí ese sí nos está dando cuenta de que sí o sí el animal, si dejaba de hacer ejercicio, las neuronas jóvenes desaparecían y sí o sí retomaban la actividad, volvían a aparecer. Ya es una condición necesaria para que esto ocurriera. Entonces, aquí nos queda corto en relación con la D, que se habla de la condición necesaria. La C, un ejemplo de las habilidades adquiridas por el incremento de la actividad cerebral, tiene un poco la misma relación que con la A, ¿cierto? Claro, es un ejemplo, pero más que un ejemplo, más preciso que eso, es una condición. Y eso lo podemos interpretar principalmente por estos sí, que nos sirven para dar cuenta de esa condición. Ya. En el segundo párrafo del texto, el emisor utiliza el conector es decir para. Ya, el es decir. Quizá ustedes alguna vez han tenido que escribir algún ensayo y uno usa harto el es decir, en otras palabras, ¿cierto? Como que nos ayuda a utilizar espacio. Entonces acá, nuevamente vemos destacado, pero si el animal dejaba de hacer el ejercicio, las neuronas jóvenes desaparecían. Si retomaba la actividad, volvían a aparecer. Es decir, la práctica repetida ayuda a que se generen nuevas neuronas en el hipocampo. Entonces, según esto, ¿cuál creen ustedes que es la alternativa correcta? Ya. Voy a finalizar la votación. La mayoría votó por la A y efectivamente la correcta es la A, ¿cierto? Está explicando las observaciones de los investigadores sobre la actividad neuronal de los ratones. Algunos igual se fueron por la D, comprobar la producción de nuevas neuronas a partir de la estimulación visual.
Nuevamente aquí es clave el conector, ¿ya? Es decir, es un reformulador. De hecho, por ejemplo, yo les decía que quizás si uno tenía que escribir ensayo, uno usa harto es decir, porque finalmente uno vuelve a dar cuenta de la información que dijo con anterioridad y uno lo puede explicar con distintas palabras una y otra vez y utilizamos espacio, que era algo que quizá yo también hice en la universidad. Entonces, el es decir aquí está haciendo eso, está volviendo a dar cuenta de lo que se dijo anteriormente respecto a los ratones y las imágenes que se utilizaban en el experimento. Entonces, claro, está explicando las observaciones, pero no comprobando nada, como que no nos está dando una prueba respecto a lo que nos dijeron anteriormente, sino que más que comprobar, está dando una explicación. Algunos también pusieron la B de aportar un nuevo dato, pero nuevamente aquí es un reformulador. Entonces, cuando nosotros reformulamos, volvemos a formular una oración, no estamos aportando información nueva, ¿ya? Y establecer una semejanza entre la actividad cerebral de los ratones y la de los humanos también se nos escapa un poco, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí nos están hablando todavía solamente de los ratones. Luego dice, en el caso de los humanos, miren acá, en el caso de los humanos, bla, 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 bla. Entonces recién ahí empiezan a hablar de los humanos. Por lo que efectivamente es solo la A correcta. Vamos a la próxima. Este es un texto nuevo. Sí, vamos a leerlo. En los primeros años del siglo XX se planteó transformar la enfermería chilena en un oficio femenino científico, requirente de estudios formales. El comienzo, se me olvida, es que me cuesta un poco la tecnología, entonces téngame paciencia. Estudios formales. Ya. El comienzo fue el reclamo médico por la inefectiva colaboración de los auxiliares hospitalarios que carecía de preparación teórica y práctica. Esta denuncia condujo a eminentes facultativos a impulsar la creación de instituciones docentes para reparar esta deficiencia. Ya entonces tenemos enfermería chilena, ocurre un reclamo de la gente que auxiliaba a los hospitales porque le faltaba formación y esto lleva a la creación de instituciones. Las primeras escuelas de enfermería surgieron en Santiago en los años 1902 y 1906, siendo la segunda auspiciada por el Estado. A partir de 1919 se sumaron otras en Valparaíso y también en la capital, entre estas la creada por Alejandro del Río. Entonces, en el primer párrafo del texto, la expresión la inefectiva colaboración de los auxiliares hospitalarios que carecían de preparación teórica y práctica da cuenta de. Entonces aquí nosotros tenemos la oración por la que nos están preguntando. Podemos hacer énfasis en el por y en el reclamo médico. Entonces, según ustedes, ¿cuál es la alternativa correcta?
medio minuto más. Ya. Efectivamente, la respuesta correcta es la A, ¿cierto? Es el motivo del reclamo médico. El reclamo médico por, que es una preposición que da cuenta de finalidad, la inefectiva colaboración de los auxiliares hospitalarios que carecían de preparación teórica y práctica. Aquí, las otras alternativas que salieron fueron la B, el objetivo del reclamo, y D, las consecuencias del reclamo. Yo igual entiendo este como problema para reconocer la diferencia entre motivo o consecuencia, ¿cierto? Pero eso es lo que hay que tener en mente. Por implica un fin, ¿ya? Entonces, ante eso, lo que motivó el reclamo médico fue esta inefectiva colaboración de los auxiliares, ¿ya? Más que no es un objetivo y no es una consecuencia, sino que el motivo, lo que llevó a. Ya, otra parte. A principios de la década del 40, a pesar del reconocimiento de los avances, aún persistían críticas a la calidad de la docencia y la selección de las aspirantes. Esta opinión cambió avanzando la década por la modernización de la enfermería chilena. Gracias a la transferencia del modelo norteamericano que promovió organizaciones internacionales. Lo anterior explica que hacia 1950 la enfermería chilena y su enseñanza universitaria de pre- y posgrado se convirtiera en un referente para las escuelas latinoamericanas. Entonces aquí tenemos un párrafo que nos habla de que hubo avances, pero que todavía había críticas y que esto se modificó gracias a el modelo norteamericano que nos llevó a organizarnos de manera internacional. Ya para unas fechas más tarde, ¿cierto? 1950, antes estábamos en el 40, la enfermería chilena y su enseñanza, se convirtió en un referente para Latinoamérica. Entonces aquí estamos viendo un texto que nos da cuenta de un recorrido encadenado. Esto llevó a esto, luego llevó a esto, a esto. Entonces, dicho eso, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta a esta pregunta? La utilización del conector a pesar de él en el contexto del tercer párrafo permite entender que. Entonces, nuevamente, díganme, ¿cuál es la alternativa que les parece correcta? Voy a dar algunos segunditos más.
Nadie más quiere responder, parece. Otro valiente. Ya. Nuevamente, la mayoría casi la tuvo buena, que era la opción D, ¿ya? Y aquí se nos marcó lo que teníamos que identificar en el texto. A pesar del reconocimiento de los avances, aún persistían críticas a la calidad de la docencia y la selección de las aspirantes. Algunos también pusieron la B o la C. En la B dice, reconocer los avances dificultó que surgieran las críticas con relación a la calidad de la docencia y la selección de las aspirantes de enfermería. Aquí no tiene tanto sentido, ¿cierto? Porque aquí lo que nos está diciendo, a pesar de él, es un restrictivo. Entonces, ¿qué significa esto? Que un conector restrictivo va a restringir el juicio que se hace en la primera oración. ¿Sí? Entonces, decimos que hubo avances, no obstante, todavía habían críticas a la calidad de la docencia. Entonces, eso no dificultó que surgieran las críticas, sino que pudo haber habido avances, pero seguían criticando. Espérenme a ver, ¿alguien dijo algo en el chat? La 7 era la A. Y la C dice, para mejorar las condiciones de atención médica fue necesario criticar el sistema de formación de las enfermeras. Bueno, efectivamente, para mejorar las condiciones hubo que criticar el sistema, como siempre, ¿no? No obstante, este conector no nos está dando cuenta de eso, ya se escapa un poco a la pregunta que nos están haciendo, porque el conector, a pesar de él, como les decía, está restringiéndonos la primera oración, que sería esta, el reconocimiento de los avances, con las críticas, ¿sí? Es por eso que esta tercera se nos está escapando un poco de lo que nosotros nos están preguntando. Vamos a ir a la siguiente. Me parece que aquí. ¿Cómo que refiere la palabra crítica? Yo les dejé a todos en privado, lo siento. ¿Qué refiere la palabra crítica? ¿Cómo a qué se refiere? ¿Eso me estás preguntando? ¿Qué significa? Ya. Crítica quiere decir cuando uno presenta ciertos cuestionamientos a algo, ¿ya? Por ejemplo, cuando tenemos una fruta que está fea, podemos decir como, esta fruta está muy café y huele raro, entonces ahí yo estoy criticándolo, ¿sí? O por ejemplo también, bueno, pueden ser críticas positivas o negativas, ¿ya? Puedo decir como esta fruta está rara, pero también puedo decir como, esta fruta me parece que huele muy bien. Y entonces eso se refiere a criticar, ¿ya? Como dar cuenta de eso. Ya. Seguimos en el texto 3. En los primeros años del siglo XX se planteó transformar la enfermería chilena en oficio femenino científico requerente de estudios formales. Esto ya lo leímos. Ya entonces acá, ya que leímos este párrafo, vamos directamente a la pregunta. El enunciado reparar esta deficiencia en el primer párrafo expresa. Aquí está reparar esta ineficiencia, viene después de un para y nos está relacionando con esta frase. Esta denuncia condujo a eminentes facultativos a impulsar la creación de instituciones docentes para reparar esta deficiencia. Entonces, ¿a qué se refiere esa frase? Díganme ustedes.
Hola. Uy, esta igual estuvo más peleada. Ya, voy a dejar la votación hasta acá y vamos a ir revisando, ¿ya? Nadie votó por la C. La primera opción dice... El enunciado reparar esta deficiencia en el primer párrafo del texto expresa: A. La denuncia hecha por los médicos sobre la nula preparación del personal auxiliar. Ya. La denuncia que hacen los médicos no es reparar la deficiencia, sino que está aquí. La inefectiva colaboración de los auxiliares es la denuncia. ¿Ya? Entonces, se nos escapa en la primera alternativa eso. La B dice el objetivo que llevó a los médicos a impulsar la creación de instituciones docentes. Aquí nuevamente, para comprender cuál es la respuesta correcta, es importante entender que para también da cuenta de una finalidad, ¿ya? Entonces, el objetivo es una meta, un propósito. Por lo que efectivamente en esta la respuesta correcta era la B, ¿ya? La D dice el efecto que tuvo el reclamo médico sobre los auxiliares hospitalarios. Y aquí efectivamente también es una consecuencia, ¿cierto? Tiene el mismo sentido. No obstante, el objetivo está intencionado a diferencia del efecto. Un efecto ocurre, mientras que un objetivo uno lo intenciona, va en pos de una meta, ¿ya? Y este para se relaciona con esta intención. Y la E, que algunos también pusieron, dice el motivo que impulsó a los médicos a promover la creación de instituciones docentes. Se parece un poco a la otra que también vimos con por, ¿recuerdan? El motivo que impulsó, nuevamente, motivo da cuenta de una causa y objetivo de una más consecuencia. Entonces aquí hay que tener ojo con esas como problemas que a veces tenemos, ¿ya? Objetivo, fin, motivo, causa. Y para da cuenta de un fin. Por lo tanto, la respuesta correcta era la B. Y voy a cerrar esto. Ya. Vamos a la siguiente. Nuevamente el texto. Las condiciones médico-sociales del país y la escasez endémica de enfermeras obligaron a las profesionales a reflexionar sobre el servicio de enfermería óptimo para Chile y la forma de alcanzarlo. Otros tópicos, como las funciones y el campo ocupacional de la profesión, así como las propuestas de reorganización de las escuelas, también fueron discutidos desde los años 30, ya no solo por médicos, sino por un grupo activo y reconocido de enfermeras, tales como Sofía Pincheira, Gladys Pic, Luisa Inostroza, Rosalba Flores y Elma Fraquia. Entonces, aquí tenemos el conector tales como relacionando un grupo activo y reconocido de enfermeras con nombres de enfermeras. Entonces, según esto, ¿cuál es la respuesta correcta? Me preguntan qué significa escasez endémica. Se refiere como a la escasez en el país de enfermeras, ¿ya? Como así hay que entenderlo, que se refiere como
a las enfermeras de Chile, de acá. Ya, entonces, según esto, esta no está tan compleja como la anterior al menos. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta?